y a dos músicos. Alan, bienvenido. Gracias. ¿Te vienes para acá o desde allá? Además, es nuestro conductor aquí, Estrella, que está manejando el ingeniero de la transmisión. Por ahí, si me dan algunas tarjetitas para saludar a nuestros amigos que nos están viendo. Ya teníamos 50 la última vez que me fijé. Ahorita seguramente ya tenemos más. Muchas gracias. Mira, tenemos gente que nos está viendo desde Francia. César Zavala, felicidades, muchas gracias. Sí, interesante. ¿Reiniciaste? No. ¿Reinicio? No. ¿Ya entró? Sí. Somos muy hábiles. Muy bien, parece que tuvimos una caída de internet, pero ya se solucionó. Le decía que nos vamos a dejar con Alan Cepeda Ibarra, que nos va a hablar sobre la guitarra panzona desde la construcción sonora.
Esto es autoservicio. Bueno, pues antes que nada, buenos días. Y bueno, vamos a hablar acerca de este instrumento que actualmente pues parece como que quiere regresar al uso de los conjuntos de tierra caliente, un instrumento que estuvo muy presente hasta los años 50 y 60 del siglo pasado, que es la guitarra panzona, que ya en otra ponencia nos hablará el doctor Víctor Vaca de si hay una diferencia real entre el nombre de panzona y tuba, pero eso lo abarcará el doctor en su momento. Y lo vamos a hablar desde el punto de vista del diseño sonoro. Esto con fines de culminar en qué elementos necesitamos conjugar para que este instrumento cumpla la función para la que fue hecha. Entonces, bueno, la guitarra panzona es un cordófono que tiene 6 cuerdas, tiene su caja de resonancia, es muy similar a, para las personas que no lo conocen tal cual, digamos un guitarrón pequeño, pero tiene la función de hacer la parte armónica, rítmica, ya que tiene un sonido muy percutivo y al mismo tiempo grave. Este instrumento tuvo en su momento cuerdas de tripa, y usualmente el orden del medio es doble y viene octavado, y a veces en algunos casos podría llegar la diferencia entre una cuerda y otra a las 2 octavas. Su función dentro del conjunto de tierra caliente, que es donde principalmente se desempeñó con este tipo de encordadura, era la parte rítmica, ¿no? Donde incluso llegó a tener el nombre de guitarra tamborina, porque había conjuntos que solamente necesitaban el violín y la guitarra tuba para hacer la función completa del conjunto, haciendo la guitarra tuba las funciones de la tamborita, y por eso se ganó ese nombre de la guitarra tamborina, por su sonido tan percutivo. Este instrumento fue poco a poco desplazado por las guitarras sextas, ya entrando a mediados del siglo XX, y fue desplazado dentro del conjunto esta y otros tantos instrumentos que actualmente hay una lucha constante porque regresen y sean del gusto de la gente una vez más. Bueno, así como ya lo comentaba el compañero Francisco, las medidas de muchos de los instrumentos que se hicieron en Paracho son medidas que están construidas alrededor del cuerpo humano. Las medidas como el codo, el brazo, la palma, y en el caso inglés el pie, la pulgada, eran muy comunes para hacer las mediciones de los instrumentos. Era un poco impreciso, ¿no? Incluso el mismo Víctor Vaca refiere que habrá algunas medidas que tal vez se hayan olvidado el nombre y cómo se usaban, pero que tenían que ver con el cuerpo humano. Para el caso de esta ponencia, de este estudio que estoy haciendo, voy a utilizar una medida que el maestro Ernesto Ramírez plantea en su libro El expediente X del violín, que es el tanto. El tanto equivale a 2 dedos o la parte superior del pulgar, que a diferencia de la pulgada, que es de manera horizontal, digamos, esta medida es la pulgada, el tanto es una medida de este tipo, a lo largo, que cambia que la pulgada es aproximadamente 2.5 centímetros y el tanto es 3.93 centímetros. A través del estudio de esta proporción se ha encontrado que hay un tamaño justo, una proporción redondeada de las medidas de los violines de Amati, Guarneri y Stradivari. Esta proporción se ha utilizado a partir de la teoría del maestro Ernesto Ramírez como una medida estándar para hacer el diseño de otros instrumentos e incluso poderlos adaptar a otros cuerpos.
Entonces, utilizaremos esta medida, digamos, estándar, donde el tanto es 3.93 y el tercio es 1.31, que es importante ya que el incremento de los tamaños de los instrumentos que propone el maestro Ernesto es a través de tercios y no de mitades. Si bien las mitades son importantes, los tercios suelen ser más cómodos al momento de adaptar a otros cuerpos. Entonces, a través de los últimos 6 o 7 años, yo he tenido la oportunidad de ver de cerca alrededor de 6 guitarras panzonas diferentes. Y aquí las enumero, pongo pocas porque estas son las 4 más importantes que vi antes de embarcarme en el proceso de tratar de comprender sus medidas. En primer lugar, tuve la oportunidad de ver la guitarra panzona del maestro Ranferi, de Alma Calentana. Después, una guitarra panzona de la mano de los hermanos Tavira, que presumen que esa plantilla original es la plantilla que tenía Juan Bartolo Tavira, y de ahí sacaron sus propias versiones. Y después, alguna vez que llegué al Centro Cultural Tecolote, vi una réplica de una guitarra panzona que fue o le fue regalada a Juan Reynoso en Coyuca de Catalán, que ahora parece que se encuentra en el Museo de Coyuca de Catalán, pero una réplica está ahí en el Tecolote. Estas 3 guitarras son réplicas de alguna plantilla original o de algún instrumento original que estuvo en un conjunto de arrastre. Pero la cuarta guitarra que es importante para nosotros analizar es la que vemos en medio, de tamaño completo, que es la que yo bauticé como el modelo Villa. Esta guitarra perteneció a Agustín Villa, nieto del caudillo Pancho Villa, que él era amante de la música folclórica mexicana y latinoamericana. Y en sus viajes por la República, en Tlapehuala, a las afueras, se encontró en un granero esta guitarra, original, arrumbada. La compró después de una historia muy interesante con un toro y un precio en que no se la querían vender. La adquirió y la guardó durante muchos años. Nunca la logró tocar ni incluir en el repertorio de su conjunto, que era el Ticón, pero siempre la tuvo guardada. Entonces, en el momento que hubo la necesidad de analizar una guitarra de primera mano, esta fue de las que se pudo tomar casi todas las medidas y ver sus características constructivas. Vamos a empezar por esta guitarra panzona de Alma Calentana, de manos del maestro Ranferi. No tengo las medidas tal cual de esta guitarra, ya que en ese momento no me interesó tanto sacar una plantilla y poder analizar sus medidas, pero a través de las fotografías, haciendo uso de algunas técnicas de vistas ortogonales e isométricas, logramos obtener las medidas de esta guitarra. Primero vamos a pasar a un análisis sonoro de cómo está el sonido final con la encordadura y la construcción de esta guitarra a través de un espectrograma. StreamYard, que es donde estamos transmitiendo, no permite hacer el compartir el audio, pero podemos ver el espectrograma en un video. Espero. Ok, afortunadamente tenemos audio. Aquí en el espectrograma podemos ver, del lado izquierdo está el video del maestro Ranferi tocando su guitarra panzona, y del lado derecho este espectrograma, donde tiene como característica que hay un pico muy notorio arriba de los 100 Hz, podría ser presumible que alrededor de los 200, hay un otro pico. Después hay una parte de medios no tan perceptible, y en los agudos, tal vez alrededor de los 10.000 Hz, también tenemos presencia de sonido muy notable. Estos sonidos agudos pertenecen a la parte más rítmica, que parece casi como si chasqueara el instrumento. Y toda la parte anterior es el cuerpo armónico.
De este pequeño análisis podemos inferir que, bueno, sí tiene parte rítmica, parte percutiva, pero la parte de graves no son unos graves muy profundos, son unos graves medios. Y en la parte armónica, pues pareciera que a través del espectrograma podríamos decir aproximadamente que se pueden percibir los acordes que están tocando, pero podría llegar a faltar algo de definición y potencia en el sonido. Hablemos de las medidas que se utilizan. En la parte central se tomaron en cuenta el tiro de cuerda, el largo de la tapa, el tamaño del lóbulo superior, el tamaño de la cintura, el lóbulo inferior, la boca, la posición de la boca con respecto a dónde termina la tapa de la parte superior y el ancho de la costilla. El ancho de la costilla, usualmente para las guitarras de este tipo de guitarras clásicas, oscila entre los 9 centímetros. Las guitarras todas por sus características tienen que tener unas costillas mucho más amplias. En el caso de esta, después de estas mediciones, tenemos casi 12 centímetros de costilla. La boca, en las fotos no se logra apreciar, pero podría ser una boca alrededor de 7 centímetros y medio de radio. La posición de la boca de la parte superior hacia abajo es 15 centímetros. El lóbulo inferior del centro hacia afuera son, ahí lo marqué completo, que son 34. La cintura es de 12, lóbulo superior de 14, el largo de la tapa de 40 y el tiro de cuerda de 43. Esto en tantos nos lleva a que el tiro de cuerda oscila alrededor de los 11 tantos, 11 pulgares, y el largo de la tapa oscila alrededor de 10. Una característica de esta guitarra es que en los modelos viejos se logra apreciar que hacia adentro del brazo hay una parte entrante de tapa, como en los instrumentos antiguos, como las guitarras barrocas y las vihuelas renacentistas. En este caso no, sino que tiene un diapasón completo desde la parte de la ceja hasta entrando al cuerpo. Entonces, vamos a poder ir viendo que va a ir apareciendo un promedio alrededor de estas medidas y eso va a desembocar en nuestras conclusiones. La encordadura que se está utilizando es en la sexta cuerda, una quinta de guitarra, en la quinta cuerda, una cuarta de guitarra, en la tercera cuerda, una tercera de guitarra, en la tercera cuerda, una tercera cuerda de guitarrón, que es la cuerda más delgada que se utiliza para el guitarrón. En la segunda, una cuerda cuarta de guitarra, y en la primera, otra cuerda cuarta de guitarra. Pasemos a la de los hermanos Tavira. Esta guitarra tiene dos características sobre la reproducción. Esta guitarra que podemos ver en la fotografía fue construida en Ecuador por el maestro Quilinchía. El maestro Quilinchía, él publicitaba sus guitarras como que eran las mejores guitarras del mundo. Tiene una historia muy interesante en la que podemos ver que él viajó por muchas partes guitarreras del mundo para al final él poder hacer su propio diseño de guitarra. Entonces, con estos criterios, Fernando Tavira, en los viajes que tuvo de negocios, tuvo la oportunidad de convivir con este constructor y llevarle una guitarra panzona para que la pudiera reproducir. El maestro Quilinchía pidió a Fernando Tavira que si él podía hacer la reproducción a su manera, ¿no? Con todas las medidas posibles de guitarras. Entonces, estas medidas, esto condicionó el sonido y las maderas que se utilizaron para este instrumento. En la guitarra anterior no conozco las maderas que se usaron, pero en palabras de Fernando Tavira, en esta guitarra se utilizaron para el cuerpo dalbergias que se encontraban en Ecuador y para la tapa, cedro canadiense, que es maderas totalmente diferentes a las que se refieren que estaban construidas las guitarras todas antiguas. Ahora, otra parte es el proceso de la tapa interna.
El maestro Quilinchia tiene 2 patentes vigentes, a pesar de que él ya ha fallecido, alrededor de la construcción interna de sus instrumentos. La primera patente es que dentro de la tapa tiene una especie de varetaje en forma de sol, donde coloca las barras saliendo desde el centro hacia afuera. Y otra patente que él tiene alrededor de la construcción de guitarras es que utiliza un varetaje en espiral, donde corta un pedazo de madera y saca una espiral desde el centro del puente hacia afuera. Esas son sus patentes, y él las aplicó en la construcción de esta guitarra. Entonces, la guitarra tuba en su origen no lleva varetajes más que las 2 manopas que van alrededor de la boca. Y en algunos casos, cuando la guitarra tenía cuerdas de metal para el uso que hacían los purépechas de esta, llevaba una barra corazón abajo del puente. Y solamente esto. Toda esta construcción y el cambio de maderas y la concepción que se tuvo del instrumento condicionó el sonido total que tiene. Lo vamos a ver en otro video con otro espectrograma. Tenemos 2 ritmos. Uno es el sol, que podría ser esto. Sí. Bien, en este espectrograma podemos ver que no hay una presencia tan notoria de agudos, y sí hay una cierta presencia de graves, igual alrededor de los 100 Hz, pero más tirando a los 120, 150, y hay una presencia muy notoria en medios. Si este espectrograma lo comparáramos contra otro de una guitarra clásica, quitando de lado los armónicos, que son los que generan el timbre, los rangos que resalta este varetaje que se le puso son muy similares. Tienen un espectro central muy notorio, que usualmente en las guitarras de serie de nylon se notan demasiado, que tienen este mismo empuje en medios para tener mucho cuerpo. Esta guitarra es Tenemos 2 ritmos. Uno es el sol, que se analizaron, donde el tiro de cuerda es de 56 centímetros con 68, el largo de la tapa de 54, lóbulo superior de 10 con 90, casi 11, cintura de 9,5, lóbulo inferior de 15, 13, la boca de 10 con 6, una boca muy grande, la posición de boca de 29, el ancho de costilla de 15 centímetros. Si bien tiene mucha tapa, no tiene tanto fondo. Esto lleva a que tenga alrededor de 14 tantos de largo en la tapa como en el tiro de cuerda, y los lóbulos que oscilen entre 2 y 3 tantos, pero aquí ya empieza a encontrarse una medida estándar para los lóbulos superior, la cintura y el lóbulo inferior. Si bien las maderas no son las ideales, los siguientes casos que vamos a ver tal vez puedan empezar a llegar a lo que se referían los viejos constructores de cómo se hacían las guitarras tubas. Las maderas en las que se hizo: pinabete, cedro sudamericano, la encordadura, primera y segunda cuartas de guitarra, también la quinta cuarta de guitarra, sexta cuerda, quinta de guitarra, y las centrales es una tercera de guitarra de nylon y una tercera de guitarrón, igual la cuerda más delgada de estas. Estas 2 guitarras tienen la misma afinación. La quinta cuerda en la cuarta en re, las dos centrales están en soles octavados, la segunda en si y la última en mi. Esta afinación la encontramos referida en algunos libros, como el Compendio de Sones Mexicanos, que todavía está disponible en internet si lo quieren checar. Hablan acerca de la guitarra tuba y refieren esta afinación como la afinación que se usaba antes, pero no es la única. Hay otras afinaciones que responden al mismo uso que se le pretende dar al instrumento. La plantilla de Juan Reynoso. Esta plantilla, si bien se le regaló a Juan Reynoso en Coyuca,
parece ser, por lo que me refiere el maestro David Durán y otros, que no era un instrumento funcional, sino que el mismo Juan sabía que ese instrumento no funcionaba para lo que fue hecho, por lo cual decidió regalarlo al museo. Pero antes de eso, hubo oportunidad de sacarle plantillas y sacarle réplicas. La mayoría de estas réplicas que he encontrado de otras guitarras tubas, la mayoría están hechas en paracho, con algunas especificidades de las superficies que no permiten que exploten todo su sonido. Pasemos directo a las medidas, donde ya empezamos a ver del lado derecho de la proporción en tantos, que tanto el tiro de cuerda como el largo de la tapa empiezan a oscilar entre los 11, casi 12 tantos, que son 46, casi 47 centímetros. Los lóbulos superiores, cintura y lóbulos inferiores ya van a empezar a oscilar entre los 3 y 4 tantos, bocas de 8 centímetros y anchos de costillas de 20 centímetros. Esta guitarra tenía la característica de que no tenía una panza muy notoria, sino que el fondo del instrumento parecía más bien el de una guitarra, con una curva muy leve de tal vez 1 milímetro, 1 milímetro y medio, cuando hay otras guitarras tubas que tienen unas panzas más pronunciadas, que si bien no llegan a ser la de una vihuela, que va alrededor de los 6 centímetros de panza, pues sí van alrededor de 2 o 3 centímetros. Las maderas en las que está hecha es tapa de tacote, fondo y costillas de cedro, brazo de cedro y no mayor adorno. Una característica muy notoria de las guitarras tubas es que hay unos modelos que tienen una saliente en la parte que va enrazada a la costilla. Aquí sale un pequeño pedazo de madera que va alrededor de los 3 milímetros. En el caso de todas las que hemos analizado hasta el momento, todas van enrazadas a la costilla, ninguna tiene esta parte saliente. Pasemos a la guitarra de Agustín Villa. Esta es de los pocos originales que se ha podido analizar en este estudio. Tiene un tamaño más pequeño de plantilla, pero tiene un fondo más largo. Y esta tiene su panza propiamente de 2 centímetros de panza, al estilo de una vihuela. Directamente ya podemos encontrar que el tiro de cuerda responde a 12 tantos justos, que son 47.16 centímetros. El largo de la tapa, desde la parte inferior hasta donde llega el brazo, es de 10 tantos, casi 11. Pero si tomamos en cuenta la parte entrante hacia el brazo, que es como está construida y podemos ver en esta foto, que entra y enraza, entra al brazo, con esa parte también cumple los 12 tantos. Tenemos una tapa de 12 tantos contra un tiro de cuerda de 12 tantos. Los lóbulos superiores y la cintura van alrededor de los 2 tantos y el lóbulo inferior alrededor de los 3. Boca de 6.8 centímetros, una boca muy pequeña, y un ancho de costilla de 19 centímetros. Maderas, como ya lo decía Víctor Vaca en su libro, tapa de cirimo, costillas y fondos de haya. ¿Qué encordadura tiene? Desconozco si esta era la encordadura original con la que venía colgada desde la peguala o se modificó posteriormente, pero tenía una primera cuerda de guitarrón en la primera cuerda, que eso quiere decir que tenía una cuerda muy grave. En la segunda cuerda, una cuarta de guitarra. En la tercera y cuarta tenía una segunda de guitarrón y una tercera de guitarra. En la quinta, una cuarta de guitarra de nylon entorchada, que más bien era una cuerda de nylon de las que se le pone a las cortadoras de césped, de las cortadoras de pasto, que se les pone una tira de nylon grueso. Esa era la quinta cuerda original que tenía. Y la sexta cuerda era una quinta de guitarra.
Aquí ya podemos notar que tiene unas cuerdas más gruesas que los modelos anteriores, tratando de llevar el instrumento a dar tonos más graves aún. Estas nos llevaron a la construcción de nuestro caso en particular, que es la guitarra que yo llamé la Chimali, ya que se hizo en Chimalhuacán. Esta guitarra es el producto del análisis y el estudio que se hizo alrededor de las medidas, algunas por parte mía y otras por parte del maestro laudero Armando González, que llegamos a las conclusiones que vertimos en este instrumento. Él tomó en relación para su estudio la guitarra del conjunto Ajuchitlán, que la plantilla se la proporcionó el maestro Guillermo Contreras. Esta guitarra que observó del conjunto Ajuchitlán tiene una característica muy peculiar, que cuando se le estaba haciendo el análisis, se comparó con el tamaño de otros instrumentos antiguos, y se encontró que una plantilla que el maestro Senker le había proporcionado a Armando González de una vihuela renacentista coincidía en el 98% de las curvas. Si se sobreponía una sobre la otra, casi llevaba un contorno con el otro. El tiro de cuerda de esta guitarra va a los 11 tantos, 2 tercios, le falta solamente 1 tercio para cumplir los 12. Pero podemos ver que en la parte del largo de tapa tiene 11 tantos con 1 tercio. Le faltan 2 tercios para hacer los 12, que es la parte entrante hacia el brazo. Lóbulo superior de 3, cintura de 2, casi 3 tantos. Lóbulo inferior de 3 tantos, casi 4. Posición de la boca de 3 tantos y 1 tercio. Bocas de 8 centímetros y costillas de 18. Entonces, a partir de todas estas medidas, nosotros tomamos la decisión de acercar al tanto lo más posible todas las medidas. Esto con el fin de que esta proporción humana fuera lo más exacta a lo que ya había dicho Ernesto Ramírez, que era funcional para el movimiento del aire dentro de las cajas armónicas. Por lo que, basándonos en la de Villa y en esta, tomamos las siguientes decisiones. Esta guitarra, antes de pasar, estaba en tapa de Cirimo y fondos y costillas de área. Las medidas que tomé para la mía fueron el tiro de cuerda de 12 como la de Villa, y el largo de tapa llevarlo justamente a 11 tantos, 1 tercio como la de Ajuchitlán, más los 2 tercios de la parte entrante al brazo. El lóbulo superior directamente de 3 tantos, algunas pasan de los 3 tantos, se decidió aquí dejarle en 2, cintura de 2 tercios, y lóbulo inferior de 4 para que tuviera suficiente caja. Esta decisión del lóbulo inferior de 4 la tomamos de la plantilla de la guitarra de Juan Reynoso, que tenía más de 3 tantos, casi 4 en la parte del lóbulo inferior. Una boca de 8 para que no fuera tan grande, pero no lo suficientemente pequeña como para ahogar el sonido. La posición de la boca se tomó la decisión, como en las guitarras antiguas, que no estaba tirada en proporción al largo total de la cuerda, sino a la distancia entre el puente y donde empieza el brazo, a la parte central entre estas 2 medidas, ahí colocar la boca, tratando de que el efecto de resonancia y la división equitativa de la cuerda permitiera que hubiera una reverberación por dentro del cuerpo armónico. Y un ancho de la costilla de 21 centímetros con una panza de 3 para lograr 24 centímetros de caja. Esta guitarra es muy ancha. Ahora, las decisiones que tomamos: maderas, tapa de Cirimo, cuerpo de haya. Refería Víctor Vaca que, si bien no eran las únicas maderas, eran de las más utilizadas. También se utilizó el cedro, también se utilizó el tacote como tapa. Incluso se podría afirmar que podría usarse la parota para el cuerpo.
por las características acústicas que tienen cada una de estas maderas, la forma en que vibran al ser movidas por las cuerdas, hace que sume elementos para conseguir un sonido final. Nosotros estábamos buscando que fuera un sonido percutivo grave, pero bastante grave. Entonces, la haya tiene esa característica de tener graves redondos que son muy perceptibles, y el sirimo tiene un sonido muy aterciopelado que iba a ayudar a combatir un poco lo agresivo que pudiera ser la parte percutiva. Este sirimo le iba a dar, es un sonido redondo, aterciopelado. Pasamos a la parte de la construcción. No hay buenos sin malos, sino que hay que hacer plantillas para que se logre el instrumento. Aquí tenemos la plantilla que logramos contra su solera. La cepillada y selección de maderas. Aquí tenemos la tapa de sirimo. Bien, tomamos una decisión alrededor de lo que tiene como característica la guitarra del Cúcuta Juchitlan, que esa guitarra sí tiene la parte saliente en la tapa y en el fondo tiene esa parte saliente que era característica de algunos modelos viejos. Esto, más que ser un defecto de construcción o ser un adorno, es una cualidad funcional, ya que no es el único instrumento que tiene esta característica, sino que los violines también tienen estas partes salientes, y las vihuelas renacentistas también, algunas tienen estas partes salientes. Lo que hace estas partes salientes es que apoya la elasticidad de la tapa, sirve como un resorte. Para apoyar esta flexibilidad que se quiere lograr en la tapa, se decidió colocar un ribete alrededor de toda esa parte saliente, que hace que corte un poco la tensión y le ayuda más a la flexibilidad de la manera en la que se hacen los violines. De esta manera obtenemos una vibración mucho más amplia en la tapa, pero aún así sigue siendo resistente. Tomamos una decisión de ponerle un refuerzo de varetajes por dentro que difiere totalmente de la forma tradicional. En la forma tradicional no se colocan estos varetajes, sino que solamente va una barra corazón en algunos casos, y si no, solamente las dos guanocuas de arriba. Y en algunos modelos más modernos sí se le hace el cuadro, ¿no? Tiene las dos guanocuas y dos barritas al lado para hacer un cuadro de fuerza alrededor de la boca. Nosotros tomamos esta decisión de hacerlas muy delgadas para tratar de no afectar a la elasticidad de la tapa, pero si bien tratar de refinar un poco, apuntar un poco las vibraciones de las cuerdas hacia ciertos armónicos que queremos resaltar. En este caso, resaltar los graves. No le pusimos mucha masa, las hicimos muy bajas para seguir ayudando a que esos graves fueran muy perceptibles. Se le colocó un brazo, y bueno, aquí ya tenemos la construcción de la panza, una panza de 3 centímetros de alto, y sus costillas de 21 centímetros. Se ensabló todo alrededor de la solera, hasta que llegamos a este punto. ¿Qué barnices son los que se utilizan para construir estos instrumentos? Si bien, bueno, ahora en la guitarrería más moderna se utiliza nitrocelulosa, barnices más industrializados, por la rapidez que se tiene en el secado, aplicación y los buenos resultados que se tienen estéticamente, pues tal vez en algunos casos no sean los barnices más ideales para algunos tipos de guitarras. Aquí se tomó la decisión de hacer un barnizado híbrido, fondear con goma laca blanca todo el cuerpo del instrumento, y encima de eso hacer una mezcla de resinas que le aportaran a la protección total del instrumento, pero también a la elasticidad y a la resistencia. Entonces se hizo una combinación de resinas naturales con alcohol y goma laca, que se calienta y ya frío se empieza a aplicar hasta que seca y se pule para que quede al alto brillo. Aquí podemos ver directamente las cuerdas que se utilizaron para este instrumento. Cuerdas muy gruesas para lograr que sea un espectro de graves muy notorios que
le sumen al conjunto, que si ya tenemos una guitarra sexta tocando en los conjuntos de tierra caliente, bueno, esta guitarra le va a aportar a la parte percutiva y de graves, ¿no? No tiene el mismo rango que una guitarra. Y también puede competir contra la tamborita al mismo tiempo en la parte rítmica. Aquí la tenemos terminada en la mesa del Centro Cultural Los Ciruelos Tocuyo, que es donde ahorita reside para sus prácticas musicales. La afinación que utilizamos, si se dan cuenta, pues fueron detallistas en la partitura que presenté diapositivas arriba. Aquella estaba en clave de sol en las líneas adicionales. Este está en clave de fa. Está totalmente una octava abajo y utilizamos la afinación baja de la cuenca de la tierra caliente, ¿no? Que se utiliza desde las balconerías hacia el Balsas y subiendo por el río Cutzamala. Tenemos en afinada re, fa, no, sí, re, la, fa, do y un sol, que son de agudo a grave, bueno, digamos de abajo hacia arriba, ya que la afinación de este instrumento es reentrante, no es como la guitarra que se va de graves a agudos, sino que se va alternando entre una y otra. Logramos esta encordadura y esta afinación gracias a la experiencia del maestro David Durán y lo que nos refería sobre su experiencia con el maestro Rafael tocando la guitarra tuba. Y tratamos de replicar este mismo sonido y acercarlo lo más posible a lo que ellos ya habían escuchado con esos viejos músicos. Y bueno, aquí les presento el espectrograma de lo logrado con esta guitarra tuba. Bien. Aquí podemos percibir que ahora sí tenemos frecuencias abajo de los 100 Hz y también tenemos de manera muy perceptible frecuencias arriba de los 10.000, que eso quiere decir que tenemos una parte percutiva muy presente y también unos graves muy presentes. Si bien hay una cuenca ahí alrededor de los 250 Hz, es una frecuencia que suele ser muy usada en las guitarras, así que no la necesita tanto la guitarra panzona. Y en la parte de medios está presente lo suficiente como para poder entender la armonía que se está escuchando. Todas estas características sonoras hacen que la guitarra panzona sea un instrumento complicado en su sonido. Voy a decir las siguientes palabras sobre mis conclusiones de este trabajo. Es un sonido percutivo pero hipnótico, que para el oído poco educado pareciera ser salvaje. Por eso yo planteo desde un principio que tal vez su sonido corresponde a otra época, a otro contexto y a otro entorno menos urbanizado, donde el oído campesino era mucho más apreciado. Logramos este resultado y creo ya en posteriores experimentos que hemos podido hacer con conjuntos que está logrando el cometido que se planteó desde un principio de restituir esta parte grave al conjunto. Entonces seguiremos haciendo guitarras panzonas, procurando mejorar lo más que podamos, haciendo algunas réplicas, haciendo algunos modelos nuevos como el que acabamos de plantear, con la esperanza de que la construcción de esta guitarra se restituya hacia la tierra caliente y regrese a sus prácticas originales. Y bueno, les agradezco mucho. Vale. Muy interesante, todos los aspectos sonoros de la guitarra panzona, que por cierto,
tuvimos la dicha de escuchar varias guitarras panzonas ahora en el 22 concurso de Suaves y Gustos en Tapehuala, Guerrero, y donde, pues sí, logramos ver que la mayor parte, si no es que más bien todas las guitarras panzonas que se presentaron en el concurso, pues estaban afinadas de una manera muy aguda, su ecuador era pues como vihuelas, como guitarras. Pero pues bueno, ahorita cuando menos ya es presente el instrumento como, aunque sea de manera parafernalia, pero pues está empezando a retomar este instrumento que era emblemático en muchas partes de la Tierra Caliente y sus balconerías. Muchos de nuestros maestros de Huetamo, de Yubicato, tocaban la guitarra panzona. Yo recuerdo mucho Andrés Galván, que le pregunté una vez, maestro, ¿usted tocaba la guitarra panzona? Y dice, sí. ¿Y cómo se tocaba? Empieza con la boca de los labios gruesos, el señor, unas manotas de campesino así salvaje. Y empieza a percutirse el cachete y se oye muy grave, ¿no? Dice, sí se oye la guitarra panzona. Entonces, pues, muy interesante. Estamos para nuestros